Les invito a abrir sus Biblias, ahí donde se encuentren. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13 y el verso número 11. Repito, primera de Corintios, capítulo 13 y el versículo 11. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Oremos para que el Señor nos hable a todos en esta noche. Padre Celestial, yo presento mi vida como un canal de bendición. Solamente soy un vaso de barro para que la excelencia del poder sea tuya y no mía. Señor, ayúdame, dame la inspiración divina, dame, Señor, la capacidad espiritual e intelectual para que tu palabra, Señor, sea precisa, oportuna y nos edifique espiritualmente y pueda traer un fruto apacible para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Proceso hacia la madurez. Voy a hacer una pequeña conexión para algunos que de pronto no estuvieron. Estamos hablando que los procesos en todo ser humano son inevitables. Hablamos de que los procesos son las secuencias de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin o un producto terminado. Dijimos que había muchos procesos, hay procesos biológicos, procesos físicos, hay procesos emocionales, psicológicos, sociales, espirituales, etcétera. Dijimos que todos esos procesos tienen que ser necesarios o no se pueden omitir o no se pueden eh, adulterar o simplemente ser prematuros frente a algunos procesos, porque quedarían no solamente vacíos, sino vicios en los cuales la obra o el proyecto que Dios quiere hacer con nosotros puede ser interrumpido. De manera que es importante vivir cada etapa, cada proceso de nuestra vida. En este caso, estamos hablando del proceso espiritual, de cómo nosotros podemos avanzar en la vida cristiana teniendo en cuenta cada proceso, vivirlo, tenerlo como algo que es necesario, que yo tengo que experimentarlo, que yo tengo que cultivarlo, que yo tengo que cuidarlo y naturalmente tengo que vivirlo. Entonces hablamos de algunas etapas, hablamos por ejemplo de la etapa, hicimos un símil que es una figura literaria de comparar algo físico o algo figurativo con lo espiritual. En este caso hablamos de que la vida, el proceso del cristiano, lo comparamos con el milagro de la vida, que cada etapa de la vida, desde el punto de vista espiritual, también se va gestando el mismo proceso. Hablamos, por ejemplo, del periodo prenatal, ¿sí? Que es la parte del embarazo. Hablamos de ese periodo embrionario, vimos algunas características. Luego vimos el periodo fetal, que es el crecimiento, la gestación, para cuando ya se da a luz. Hablamos un poquito del nuevo nacimiento y dijimos que el nacer de nuevo será fundamental, inevitable. Cuando una persona realmente nace para Dios, en otras palabras, se convierte, es engendrado por la palabra en su corazón. Ya que la Biblia dice, yo hablaba con el hermano Carlos Cifuentes, estábamos haciendo teología, entonces él me hacía una pregunta con respecto que si la palabra cumple el papel del espermatozoides para engendrar el óvulo, ¿qué sería el óvulo en este caso? Entonces yo le decía el corazón, porque la palabra de Dios dice en Romanos: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si confesares que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios siempre pide el corazón. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor dijo: esparciré agua limpia sobre el sequedal y os limpiaré de vuestros ídolos y quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu sobre vosotros. De manera que el corazón es donde está concentrado
esa posición que Dios le da al alma, ¿sí? El corazón, en el corazón está el asiento de las emociones, de los deseos, de la voluntad, y ahí está el ser. De manera que cuando la palabra llega al ser, allí entonces se produce ese milagro de la vida espiritual. Entonces, cuando una persona nace para Dios, entonces muere al mundo y empieza a crecer para Dios. Y ese proceso entonces ya pasa de ser un periodo, eh, pasa de ser un periodo fetal a lo que hablamos ya, lo que era la infancia. Y dijimos que la infancia empezaba de 0 a 6 años y vimos unas características de esa etapa de un niño entre 0 y 6 años. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su crecimiento? ¿Cuáles son, cómo se desarrolla su parte cognitiva, su parte motriz? Y eso lo comparamos también con la vida espiritual. Hoy el tema va a ser entonces la infancia entre los 6 y 12 años, que pudiéramos decir que es la niñez, ¿sí? La niñez. Y en esta etapa de la niñez es muy importante que todo cristiano la viva, la experimente y también la identifique. Quiero hacer un paréntesis y es que puede ser que muchos creyentes lleven muchos años en la iglesia, lleven 15, 20 años, hasta 30 años, pero seguramente no vivió cierta etapa. Y de pronto, aunque usted lleva muchos años en la iglesia, no significa que ese mismo tiempo sea el que usted haya pasado por estos procesos, porque estos procesos no son de tiempo. En la vida humana sí, son de tiempo, naturalmente. En la vida cristiana, todo esto es de procesos, de vivirlo. Es decir, que espiritualmente hay personas que pueden a veces alterar estos procesos. Hay personas que llevan 15, 20 años y todavía están viviendo una etapa, podríamos decirlo así, prenatal, o no han nacido, o son niños espirituales, ¿ya? Y la proyección, es decir, el ideal donde todos tenemos que llegar es hacia la madurez, hacia la perfección. Jesucristo, él así mismo lo detalló. Cuando a Jesús, él tuvo su vida terrenal, cuando él empezó, cuando él se manifiesta en carne, dice la Biblia que Jesucristo crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, que él también tuvo un proceso de desarrollo, de madurez a su cabalidad y de hecho cuando él cumplió los 30 años, empezó a ejecutar su vida pública y un ministerio. Asimismo, los creyentes tenemos que aprender a no obviar estos procesos, a vivirlos. Si usted lleva 20, 15 años de estar en la iglesia y si usted se identifica esta noche con la palabra, no importa, con humildad, uno tiene que arrepentirse y decir, Señor, permíteme volver a experimentar esa etapa que quizás me salté por alguna razón o fui una persona precoz, prematura, de pronto no me enseñaron, no tenía conocimiento y quizás esto te ha traído muchos problemas porque cuando un creyente no aprende a vivir estos procesos, lo más seguro es que tenga muchos problemas y algunos precisamente desertan de la iglesia porque no entienden esta naturaleza de los procesos. Bueno, hoy vamos a ver entonces la infancia y si hablamos en la vida, de la vida del proceso humano, en la infancia es donde usted y yo tenemos nuestros primeros desplazamientos de forma autónoma, digámoslo así, ya empezamos a dar pasitos, a caminar. También en esta etapa se adquieren habilidades psicosociales, es decir, ya la parte de comunicación se empieza a dar, la parte emocional. También empiezan a darse bases en lo que será el individuo, su carácter frente a su personalidad y frente a decisiones en el futuro. También empiezan a haber habilidades de lectura, desarrollo de habilidades cognitivas, asociación de ideas, de estructuras. Y en el plano social, podríamos decir que esta etapa es un periodo de mucha interacción, es decir, donde se empieza a formar esos pequeños o esos primeros vínculos, ¿sí? Con, con nuestras familias, también con nuestros amigos y fuera del hogar, en todo lo que tiene que ver con la vida social. Pero en esta etapa de 6 a 12 años que comprende lo que es la niñez,
Si pensáramos en lo espiritual, ¿qué proceso viviría uno en esta etapa? ¿Qué proceso yo viviría en una niñez? Bueno, yo quiero decirles que en esta etapa es donde uno empieza, por ejemplo, a corregir y disciplinar a nuestros hijos para que empiecen a tener una estructura de principios, de límites, una formación. Por lo general, la educación que un padre, si alguien de pronto se crió con padre o un hogar, digámoslo, nuclear, o quizás de pronto tu formación o tu crecimiento fue con alguien eh, que fue la figura paterna o materna, o alguien que de pronto ocupó el lugar de papá, mamá, no importa, quizás esa persona, aunque no era tu papá, tu mamá, se preocupó por esa etapa, en esa etapa, si de pronto viviste en esa etapa entre 6 y 12 años, en establecer principios, normas, límites y también a tener momentos de disciplina. Por ejemplo, hay cuatro cosas que se aplican en esta etapa que será fundamental. Número uno, el amor. El amor es algo que viene desde que la persona está en el vientre, desde que el ser está en el vientre, pero obviamente ese amor es instintivo, pero ya en esa etapa el niño lo siente, el niño no solamente lo siente, sino que uno lo expresa. Entonces, el amor será fundamental en esta etapa. También podríamos decir que viene la enseñanza. Uno empieza a enseñarle al niño todo lo que quizás se puede ver, se puede interpretar. Uno empieza de acuerdo a su etapa o a su condición cognitiva, uno empieza a enseñarle. Y también viene lo que es la disciplina, ¿sí? La disciplina, es decir, poner normas. Usted tiene que ir al baño solito, usted tiene que sentarse a la mesa, usted tiene que vestirse, usted tiene que recoger los juguetes y todas esas normas, disciplinas. De momento, de pronto el niño le cuesta trabajo, pero luego lo va asimilando. Y naturalmente el ejemplo. El ejemplo será fundamental en esta etapa. Cuando lo llevamos al campo espiritual, estimados hermanos, me voy a concentrar en algo muy importante que es la disciplina, la enseñanza y la disciplina. Me enfoco en estos dos principios fundamentales de esta etapa, porque cuando un niño no tiene enseñanza y disciplina, pues obviamente esto va a generar una cantidad de problemas futuros en la personalidad, en el carácter de un niño. Quiero hablarles, por ejemplo, de dos clases de disciplinas que se tiene que dar, y es la disciplina formativa y la disciplina correctiva. La disciplina formativa es cuando, les voy a colocar un ejemplo, y es cuando yo empiezo a enseñarle a mi hijo el por qué debe de hacer algo y qué consecuencias puede tener el no hacerlas. Sería un estilo de formación. Pero también está digámoslo así, la disciplina correctiva. Es decir, que cuando comete algo o un error o algo que ya se le había enseñado o advertido y no lo hace, entonces viene ya una sanción. Bueno, hoy en día las formas de educación, las formas que los gobiernos y los nuevos educadores están proyectando, es que los niños ya no se les puede disciplinar. Y yo personalmente estoy de acuerdo de que los extremos son malos, la violencia es mala, todo lo que tiene que ver con violencia, con sometimiento y constreñir a una persona, eso no es realmente sano ni tampoco lo enseña la palabra de Dios. Pero tenemos que tener un equilibrio. La Biblia dice que eh, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero con la vara se corregirá. Hay momentos donde necesitamos como padres orientar, ¿sí? Acompañar en esos procesos disciplinarios, sin violencia, sin agresión, sin rabia, sin maltratar a una persona, podemos irlas corrigiendo. Entonces, en la vida del cristiano pasa exactamente lo mismo. Cuando una persona está en su vida cristiana, está empezando su vida cristiana y no tiene enseñanza formativa y disciplina formativa
y disciplina correctiva, es un creyente que va a llegar a un momento en que no va a respetar la autoridad, no va a respetar la sujeción, no va a tener unos buenos hábitos para crecer en Dios, para comunicarse con Dios, porque algunos traumas quedan a veces de nuestros padres terrenales. A veces la paternidad nuestra está distorsionada porque no tuvimos una figura paterna, quizás fue un padre ausente o de pronto no lo tuviste, o si fue un padre, tenía una cantidad de problemas, padres tolerantes, padres indiferentes o padres agresivos o padres maltratadores, padres indiferentes y una cantidad de perfiles que se pueden dar en esta etapa. Entonces, hay personas que les ha quedado impregnada esa visión de ese padre terrenal y piensan que Dios es igual, que a veces tú mantienes con miedo, con temor, porque ese padre maltratador lo asocias con Dios y por eso mantienes con miedo cuando no eres genuino, no eres una persona que se entrega completamente a Dios, porque en todo momento sientes miedo que Dios te va a castigar, que Dios te va a hacer algo, o a veces eres una persona que constantemente comete errores, mantiene pecando porque quizás tu padre te toleraba, tu padre no te corregía y piensas que con Dios es igual. Entonces, esa paternidad, hay muchas personas que no la entienden, pero vamos a leer entonces algunos apartes bíblicos de lo importante que es la disciplina, lo importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener disciplina. Vamos a leer Hebreos capítulo 12 y el verso número 5 al 11. Me encanta lo que dice el escritor a los hebreos en este capítulo. Repito, Hebreos capítulo 12 y el verso 5 dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecien la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor Jesús. Qué interesante este pasaje, ¿verdad, hermanos? El escritor a los Hebreos menciona algo muy importante. Él dice que la disciplina será muy importante en todo hijo y es una forma de manifestar la paternidad y el amor. Dice que si una persona, un padre, no disciplina a su hijo, da a entender que es un bastardo. En otras palabras, que no le interesa, no le importa. Pero un padre que le importa a su hijo, será siempre importante y necesario acompañarlo en los procesos. Y le estorba y le disciplina y está pendiente. Nuestro Dios, Él siempre estará pendiente de nosotros. Él nunca nos dejará solos. Al contrario, Él dice en su palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Él en todo momento, Él nos está educando, Él nos está hablando. Y la disciplina, dice el apóstol, que será necesaria. Pero la disciplina en el momento presente no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero después de que uno entiende la disciplina, dice el texto, da un apacible fruto para aquellas personas que participan de esta disciplina. Dicen que nuestros padres terrenales
ellos hacían su mayor esfuerzo para corregirnos, para educarnos, para acompañarnos. Y dice entonces el apóstol, ¿cómo ustedes no van a obedecer al Padre de los Espíritus? Quiero entonces enfatizar en algo muy importante. Miren, la disciplina formativa es aquella donde usted como cristiano empieza a tener un estilo de vida sano, saludable. Es una persona que empieza a tener autonomía espiritual, que nadie tiene que estar diciéndole que tiene que orar, que tiene que ayunar, que tiene que ir al culto, que tiene que ser santo, que tiene que ser fiel, que tiene que ser una persona que practique su mayordomía, que la bendición de Dios depende mucho de nuestra fidelidad y todas aquellas cosas que hemos venido aprendiendo. O sea, esa autonomía en esta parte, en esta etapa, tiene que ser fundamental. Eso se tiene que automatizar. Lo que uno no le enseña a un niño en esta etapa, ya después va a ser complicado. ¿Sí o no, hermanos? Hay un dicho natural que dice, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, si un cristiano en esta etapa no es fiel, no tiene una formación, una disciplina coherente, una disciplina de acuerdo a la escritura, la palabra de Dios, que no esté adulterada, sino que sea una persona clara con Dios, va a crecer espiritualmente de una forma increíble, sana, y va a tener una proyección muy grande en Dios. Pero también está la formación o la disciplina correctiva. ¿Cuál es la disciplina correctiva? Donde muchos a veces se equivocan, nos equivocamos y entonces Dios nos disciplina. Mire, a veces por el desconocimiento de algo cometemos errores o a veces lo hacemos bajo conciencia y pecamos y de pronto nos arrepentimos, pero todo pecado tiene consecuencias. Y a veces Dios te advierte, Dios te habla, te dice, mira, no hagas esto, no andes con esta persona, no abras tu corazón, no hagas este negocio, no hagas aquello. Y Dios siempre nos habla. Nadie, ninguno de nosotros, ahora en esta nueva vida, realmente Dios nos ha dejado a la ignorancia y la merced de que el enemigo nos haga daño. No. La Biblia dice, por torpe que uno sea en este camino, no se extraviará. Dios hará algo, Dios te pondrá el sentir, Dios te habla por medio del culto, Dios te habla en un sueño, Dios te habla en la conciencia. A veces estás bien ilustrado frente a muchas cosas, pero a veces por la necedad o por el capricho terminas haciendo algo y ahí Dios aprovecha para no solamente no destruirte, no, sino llevarte a la reflexión de que él quiso evitarte un dolor, él quiso evitarte un problema, pero tú insististe, estuviste insistiendo frente a algo, entonces ahí viene la disciplina. Esa disciplina es importante vivirla, hermanos. Por ejemplo, cuando viene una crisis económica a tu vida, el negocio se acabó, pérdidas económicas, todas las fuentes financieras cerradas, tú sientes que el cielo está como de bronce, nada te sale, nada te resulta, y de pronto tú empiezas a cuestionarte si de pronto estás en pecado, pero resulta que no estás en pecado. Luego entonces empiezas a hacer una revisión en muchas cosas y ves que no, que estás bien, que tienes una vida íntegra. Entonces ahí entonces viene la duda con Dios. ¿Será que Dios sí está conmigo? Dios sí está conmigo. Empiezas ya a tener una crisis existencial, pero seguramente es una prueba y es una forma de Dios disciplinarte frente a áreas de tu vida que de pronto desconoces. Por ejemplo, ¿cómo conocer un Dios proveedor, un Dios que sustenta si nunca has tenido una necesidad? Es ahí cuando Dios permite a veces momentos difíciles de escasez, no para destruirnos ni que Él sea un verdugo o que Él se complazca en la injusticia y Él de pronto se alegre en vernos sufrir. No, sino que es importante esa formación, es indispensable aprender a tener una dependencia de Dios. Y a veces el Señor
permite que se cierren puertas y que uno aprenda a soltarse de esas cosas que consideraba uno que yo dependo de este negocio, yo dependo de esta persona y creíamos que nosotros teníamos el control de las cosas, pero a veces Dios nos mete en una disciplina donde nos quita todas aquellos recursos y aquellas dependencias humanas y nos deja tan vulnerables, donde es ahí donde aprendemos lo que es la providencia divina y entendemos que es Dios el que sustenta nuestra vida y que Él es el proveedor de todas las cosas. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Jesucristo, el Señor, en esta noche? Alábelo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La disciplina. A veces Dios nos disciplina también cuando cometemos un pecado. Cuando cometemos imprudencias, recibimos la disciplina. Y en el momento no es de gozo, pero es importante. Ahora en la iglesia habrán disciplinas administrativas, donde algún hermano por su incapacidad de no cumplir un ministerio, deja tirado un cargo, no cumple con sus deberes como directivo, por mal testimonio, por pecado, pues tiene que pasar un proceso de disciplina, donde usted tiene que estar sentadito, quietico, no participe en nada de la iglesia. Y ese periodo será un periodo difícil, porque muchas personas cuando pasan por un periodo de disciplina, algunos que son niños espirituales y no entienden, empiezan a hacer, discúlpenme la expresión, pataletas. Y decir, no, si el pastor no me usa aquí en esta iglesia, entonces me voy para otra iglesia. Si el pastor no aprovecha este talento que tengo yo sé que otros me van a valorar. Y hay personas que cuando uno los pone en disciplina, cuando les aplica una disciplina correctiva, administrativa, por alguna razón, porque a nadie se le va a disciplinar sin causa, siempre tiene que haber un motivo. Pero cuando esa persona es disciplinada, tiene que con humildad aceptar el proceso de saber de que está en un periodo de disciplina correctiva, donde ese proceso, aunque sea doloroso, aunque la gente de pronto te va a ver extraño o tú mismo vas a sentir todas esas emociones, porque a veces no es ni la gente, tú mismo te sientes que todo el mundo te juzga, todo el mundo de pronto se dio cuenta del problema y te sientes tan mal. Y el enemigo aprovecha eso para aislarte, para hacerte sentir mal, que todo el mundo te aborrece, pero eso es mentira. La disciplina será importantísima, usted vivirla allí en Dios. Yo me acuerdo cuando una vez yo he disciplinado, pues obviamente a muchas personas en este periodo del ministerio y pues la verdad es muy doloroso uno tener que decirle a una persona, quedas disciplinado por un periodo indeterminado, por 2 meses, 6 meses. O sea, es doloroso hacerlo, pero uno ve esas dos reacciones. Hay algunos que cuando aprenden que es necesario ese proceso, se quedan ahí en la iglesia, contentos, eh, yendo al culto, recibiendo la palabra, esperando el momento donde Dios lo restaura y siguen adelante. Y después se levantan con más fuerza, porque la Biblia dice que al que más se le perdona, más agradece. Amén. Y por eso cuando uno se mete en el Señor y después de que uno se da cuenta de que Dios le dio una oportunidad y se reivindicó y que Dios lo restauró, uno se apasiona más y es más agradecido con el Señor. Pero también se da el caso de personas orgullosas, obstinadas, que no soportan la disciplina y terminan más bien yéndose a otra iglesia, a otro lugar. Y en el peor de los casos, yendo a otra doctrina o simplemente volviéndose autodidactas, donde dicen, no, yo no necesito una iglesia. Y más en este tiempo, hermanos, que se ha vuelto un tiempo tan de mucha incertidumbre congregacional, donde muchas personas se están volviendo cristianos a la carta, que ya no quieren ser administrados por un pastor, no quieren tener una congregación, sino que viven de una forma libre y espontánea y se alimentan según el apetito espiritual. Se meten a plataformas y de acuerdo a su apetito espiritual buscan el mensaje y así mismo se recrean. Pero hermano, eso no es saludable. Cuando una persona se aleja del cuerpo de Cristo,
Un miembro que se aleja del cuerpo tiende a morir, tiende a desaparecer, tiende a equivocarse. Por eso, hermano, usted no se aleje, no sea un niño rebelde. Los niños que le dan las pataletas, que porque lo reprendieron, le dijeron, no haga eso, o no está bien. Usted, hermanos, usted a veces me ven a mí muy buena gente. Sí, yo me río, trato de ser lo más respetuoso y lo más cuidadoso en decirles algo, pero habrá momentos donde tengo que aplicarle la autoridad y la disciplina, y no se vaya a escandalizar por eso. Si hay motivos, usted tiene que saber que es de parte de Dios y decir, yo voy a aceptar la disciplina con humildad y como niño, como hijo de Dios, que sé que necesito la corrección, necesito la disciplina, lo voy a asumir con responsabilidad, con humildad, y voy a esperar mi restauración y me voy a levantar de nuevo y me voy a levantar con más fuerza y voy a valorar lo que tengo, lo que tuve, y voy a ser de ejemplo a muchas personas. Cuando usted tiene esa actitud, al Señor le encanta, al Señor le agrada ver un creyente que aprenda a vivir los procesos. Mire, usted sabe por qué David, la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al de él. David fue un pecador, David fue una persona reincidente, David cometió demasiados errores, pero si hay algo que David nos enseña y uno lo ve en la Biblia, es que cuando David cometía un error, él era humilde, él decía, Señor, yo no, lo que tengo, lo que puedo ofrecerte, no, realmente no bastaría. Tú no quieres sacrificios que yo te daría, no quieres holocausto, no quieres, no. Ya entendí, Señor, que el único sacrificio que a ti te mueve, lo único que hace que tu voluntad, tu decisión cambie a favor mía, y que ese juicio que está en contra mía se desaparezca o haya misericordia, es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Y hermanos y amigos, cuando uno aprende a tener un corazón humilde, que cuando yo me equivoque, yo reconozca mi error, cuando yo sea humilde y deje la pena, el que dirán. Aquí lo más importante es lo que Dios piense de mí. Amén. Es verdad, es importante uno tener buena opinión delante de los hombres, tener buen testimonio, pero a veces son consecuencias de uno no ser una persona honesta con Dios y con la iglesia. Por eso es importante, hermano, que vivamos estos procesos de la disciplina, que ustedes se metan en esa disciplina espiritual de ser constante en sus procesos, pero también cuando Dios lo discipline para llevarlo a otro nivel. ¿Cómo te das cuenta si llega la enfermedad y cómo te das cuenta que Dios sana? A veces tú estás enfermo y algunas personas, por perder el empleo, por estar enfermo, por tener algún tipo de problema, la primera opción es alejarse de Dios y no volver a la iglesia. Eso es el peor error. A veces Dios está permitiendo eso para formarte, para enseñarte áreas específicas, que aprenda la dependencia. Pero no, tú como ese niño, esa niña caprichosa que cuando tu padre terrenal te corregía, entonces decías, me voy de la casa, no, y hacías tantas pataletas. Ahora piensas que en la iglesia es lo mismo. Estás equivocado, estás equivocada. La Biblia dice que todo padre que ama a sus hijos los corrige, los corrige. Y si Dios te está corrigiendo, si el pastor te está disciplinando, si alguien de autoridad espiritual y moral te está orientando frente a procesos de tu vida, recíbelo con humildad y dile, Señor, gracias, porque necesito esa formación. Y quiero terminar con este texto de Hebreos capítulo 5 y el verso 11. Hebreos capítulo 5 y el verso 11. Dice el 11. Así de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Si usted es un niño espiritual, o si usted lleva 15, 20 años en la iglesia y se está portando como un niño, hágalo de un niño obediente, un niño que quiere crecer, un niño que quiere aprender los procesos. No sea un niño rebelde, no sea un niño caprichoso, no sea un niño inconforme. Al contrario, dígale, Señor, yo quiero no volver a esos rudimentos, sino que yo quiero recibir la leche espiritual y crecer saludablemente y vivir mi proceso. A veces cuando uno está niño, todo lo asusta, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando uno está niño, todo lo asusta, todo lo asombra, todo lo confunde. Por eso Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya dejé lo que era de niño, ahora ya pienso diferente, dio a entender él. Entonces, cuando uno está niño, hay cosas que no entiende. Y puede ser que usted ahorita, hermano, no entienda muchas cosas, muchos procesos, pero lo entenderá. Lo importante es que cuando uno está en esa confusión, uno, por ejemplo, yo me pongo en mi lugar, cuando uno ve a un niño, el caso de mi hija, que puede ser que en el momento no entendía, yo le he dicho a ella cosas que a veces de momento ella no me entiende. Y yo le digo, mira, yo siempre le digo esto, el que obedece nunca se equivoca. Y cuando uno aprende a obedecer, así no lo entiende en el momento, esto te ayudará, te garantizará que Dios te está acompañando. Y llegará un momento en que el entendimiento se abre y ya tú dejas de no sentir tanta confusión y tantas emociones extrañas en tu vida, sino que vas a tener ya madurez, porque a ese nivel vamos a llegar. Esta enseñanza está proyectada hasta que ya lleguemos a la madurez, de cómo actúa un adulto mayor en el Señor, cómo uno puede llegar hasta ese nivel de tener esa capacidad cognitiva, de experiencia, de carácter, de muchas cosas que vienen en esa etapa. Entonces, si tú ahorita como niño espiritual, o si tengas mucho tiempo en la iglesia, pero eres un niño espiritual, aunque no entiendas muchas cosas, aprende a obedecer como un niño espiritual y que vas a crecer saludable para la gloria y la honra del Señor.